Continuamos con partes, después de haber visto vehículos, con las partes que componen una vía. ¿Cómo se diferencian? Bien, se denominan, primero, la diferencia dentro de una misma carretera, lo que son carriles, que es calzada, y que es los arcenes, etc. Aquí tenemos una vía. Evidentemente, los vehículos van circulando por los carriles. ¿Qué es un carril? Pues esa franja longitudinal afirmada por donde o diseñada para la circulación de vehículos. Aquí tenemos un carril y otro carril para la circulación de vehículos. El conjunto de carriles, mínimo 2, forman la calzada, mínimo 2 en estas vías. Obviamente en una vía urbana puede haber una sola calzada con un solo carril, eso lo sabemos, pero normalmente en las vías interurbanas mínimo 2 y mínimo normalmente 1 para cada sentido de circulación. Por lo tanto, el conjunto de carriles forma la calzada. Lo que quiero que quede claro es que los arcenes no están incluidos directamente en la calzada. Los arcenes están fuera de la calzada, que puede o no haberlos, que pueden ser o no transitables y que pueden o no estar pavimentados. Vamos a ir comentando estos conceptos. Primero, el arcén, que quede claro, está fuera de la calzada. Arcén. Y en el arcén podemos encontrar que esté o no pavimentado y que sea o no transitable. Son dos conceptos totalmente distintos. El hecho de que sea transitable nos vendría dando a entender que es un lugar firme, es un lugar asentado, donde puedo caminar o circular sin hundirme. Lo ponemos. Transitable, que se puede, ya digo, transitar. Circular. Está firme, está asentado. Y luego tenemos la otra definición, que pueden o no estar pavimentados. Eso ya vendría dando a significar que estaría construido el arcén con el mismo material que la calzada. Y sería pavimentado o asfaltado, que es lo mismo. Lo que tiene que quedar también claro es que no es igual el hecho de decir transitable al hecho de decir pavimentado. ¿De acuerdo? Transitable puede ser de arena, puede ser de piedrecillas. Es un arcén que sí, que está firme, que se puede caminar o se puede circular por él, pero no está construido con el material igual que la calzada. Sin embargo, cuando ya me digan que está pavimentado o asfaltado, ya sí me están dando a entender que está construido con el mismo material. ¿Por qué insisto en esto? Insisto porque esa es una de las diferencias importantes para luego a la hora de encontrar una carretera convencional que ya sea más buena, poder circular a 100, a una carretera convencional que se tiene que ir circulando como máximo a 90. La diferencia principalmente es esa. Si el arcén me dicen es simplemente transitable, yo diré que la circulación es a 90. Pero si el arcén está pavimentado y luego además me exigen otra segunda condición que será que mida 1,5 metros mínimo. Si mide más, mejor. Pues cuando ya tengas una vía con un arcén pavimentado de 1,5 metros o más, entonces diremos que los turismos y las motos por ella van a ir a 100. Encontraremos luego, cuando lleguemos a velocidades, ese tema, también las diferencias, pero para que vayáis ya entendiendo un poco la diferencia en estas carreteras, si son buenas o si son un poquito más malas. ¿De acuerdo? Bien, obviamente luego tenemos más partes, tenemos lo que es la berna, tenemos también lo que es la cuneta, ¿de acuerdo? Pero no son tampoco normalmente preguntas, no suele salir, ¿de acuerdo? La berna está entre la cuneta y en la parte final del arcén, puede o no estar también cementada, asfaltada, y la cuneta sería el lugar habilitado para la recogida de aguas. Cuando vamos por las carreteras y vemos esos ángulos así en los laterales por donde se recoge el agua, y otros elementos a lo mejor que vayan cayendo, como hojas y etcétera, eso sería la cuneta. Bien, pues entonces pensamos ahora, ¿qué sería el conjunto formado por todo? Formado ya por lo que son los carriles, hemos dicho que eso ya es la calzada, pero ahora ya tenemos arcenes fuera de la calzada. ¿Existe una definición también para todo el conjunto? Sí, plataforma.
desde ese límite o final de ese arcén hasta el final del otro arcén. Ya sería la plataforma. Pues esas son las partes principales de lo que es una vía. Ahora, lo que vamos a hacer es mostraros la diferencia entre los distintos tipos de vía. La diferencia principal entre los tres tipos de vía serían las vías interurbanas, las vías urbanas y lo que conocemos como travesías. Vías interurbanas, pues toda aquella carretera fuera de las poblaciones, de las ciudades. Vías urbanas, las que están comprendidas dentro de los edificios. Y la travesía es un tramo de vía interurbana que transita o discurre por el suelo urbano. Ponemos los tres bloques, vías interurbanas, lo resumimos así, ¿de acuerdo? Para no liarnos más. Vías urbanas y la travesía. La travesía es algo como entre medias de los dos. Es un tramo de carretera, pero que transita por el suelo que pertenece ya al poblado. Siempre que no haya una vía alternativa, ese tramo de carretera que discurre por el poblado ¿seguirá siendo una vía interurbana? Bueno, es vía interurbana, pero sin embargo se respetan todas las normas y señales de dentro ya de la vía urbana. Es decir, a partir del cartel que indica el nombre de un poblado y hasta llegar al final, donde está el cartel que indica ya la salida del poblado, todo ese tramo de vía interurbana se respetan todas las normas y señales de las vías urbanas. Si hay que ir a 50-50, ya no es 90 ni 100 como fuera en la carretera, etcétera. A la hora de circular vamos a notar diferencias de cómo se circula en una vía interurbana y en las urbanas. Pues en este tramo de travesía, todo lo que se respeta en la urbana se le va a respetar también ahí. Los grupos. Dentro de la vía interurbana, principales vías que tenemos son la autopista, la autovía y luego, dentro de un grupo que llamaremos vías convencionales, tenemos tres. Las que de por sí tienen su propia señalización y tienen su propia denominación. Vías para automóviles. Y las que vamos a llamar convencionales buenas y las que vamos a llamar convencionales malas. Esto directamente tampoco te lo dicen así, pero es una forma de que vosotros podáis entender más sencillamente cómo es la diferencia entre estas carreteras. Bien, primero, la autopista y la autovía. Prácticamente todo como norma general exactamente igual. Prácticamente todo. Hay unas diferencias, pero no van a ser a la hora de la circulación, a la hora de la velocidad, a la hora de las normas que tenemos que cumplir. Eso va a ser todo igual. Pero la diferencia va a estar, primero, en las autopistas no tenemos accesos directos de las propiedades colindantes. Las casas, las fincas, las propiedades que haya cerca de ella no tienen un acceso directo, una entrada directa. Sin embargo, la autovía, los accesos de las propiedades colindantes estarán limitados. Por lo tanto, ya sí podemos abandonar la calzada por la que vamos, que es la autovía, y directamente entrar, pues por ejemplo, a lo mejor a eso, a una estación de servicio y una incorporación luego. En la autopista siempre habrá una vía de servicio que me saque a esa área de servicio y otra vía que me vuelva otra vez a incorporar. Estará más alejado, no estará tan próximo. Y la otra diferencia ya es lo del peaje. En la autopista hay tramos libres y tramos de peaje. Sin embargo, en la autovía es libre. Esa es la diferencia principal. Ya digo que para todo lo demás, para la velocidad, manera de circular, normas, prohibiciones, todo va a ser exactamente igual. ¿Cómo se diferencian del resto de las carreteras? Las autopistas y autovías tienen que tener mínimo 2 calzadas. En cada calzada mínimo 2 carriles.
Esos carriles han de ser para el mismo sentido de la marcha. Estarán divididas siempre esas calzadas con medianas, separadores o sistemas similares, vallas, barreras, conos, etc. Pero divididas. En ciertos puntos singulares tenemos unos pasos abiertos de mediana, los cuales, como creo que todo el mundo, aunque no hayamos visto mucho esto, sabemos, no se pueden utilizar esos tramos abiertos de mediana ni para hacer cambios de dirección ni de sentido, por lo menos al mismo nivel. Tampoco para parar o estacionar, eso está totalmente prohibido. Esas medianas, esos tramos abiertos de mediana, que suelen estar cerrados con una cadena, un tramo de valla, son solo para los servicios prioritarios o para el propio mantenimiento de la vía, pero no para nosotros. ¿Sí? Bien, los cambios de dirección o los cambios de sentido que hemos hablado se tienen que hacer a distintos niveles, con las salidas correspondientes y respectivas para poderlo hacer, o por arriba o por abajo, pero a distinto nivel, no al mismo, ya que son dos calzadas. ¿De acuerdo? Esas son principalmente. Luego, en las carreteras convencionales ya tenemos una única calzada. Y la diferencia ya será, la vía para automóviles. La vía para automóviles es una carretera convencional, normalmente solo una calzada, un carril para cada sentido de circulación. Lo que ocurre es que la vía para automóviles, primero, es de uso exclusivo para automóviles. Aquellos que no sean automóviles, en teoría, a no ser que tengan alguna autorización, no deberían de entrar. También está cerrada, es decir, tampoco tiene accesos directos. Y los cambios de dirección también se realizan a distinto nivel. Pero eso sí, en una única calzada, con dos carriles, uno para cada sentido. Por lo tanto, convencional, pero buena. Como norma general, se circula a 100. Los vehículos, como el turismo y la moto, que lo tengan permitido. Es como norma general. Si hay señales que digan lo contrario, se respetan las señales. Pensar que siempre cuando estemos hablando de una norma es algo generalizado. Pero cuando haya una señal, la señal anula la norma, puesto que al haber la señal, por algún motivo será. ¿De acuerdo? Entonces es como cuando tú respetas una prioridad, siempre y cuando no haya señales. Pero si la señal te está indicando lo contrario, lo que mande la señal, porque se entiende que por algo está puesta. ¿De acuerdo? Diferencia entre la carretera convencional buena y la que conocemos o llamaremos mala. Que ya digo, no quiere decir que la mala sea mala. Véala, venga, echa polvo la carretera. No, simplemente es que la que denominaremos como buena cumplirá una de dos condiciones, o las dos, pero con una me vale. No necesito que sean las dos condiciones, pero si cumple las dos, mejor. Y sencillamente la que conoceremos como mala es que no cumple ninguna de esas dos condiciones. Es mucho más sencillita y lo vamos a ver. Diferencia, por ejemplo, la carretera convencional buena. La que denominaremos buena va a tener una de estas dos condiciones que ponemos. Repito, solo necesito una. Muchas veces, cuando estamos estudiando para sacarnos este permiso, tenemos una diferencia a lo mejor y no nos creemos que con esa diferencia o con esa condición ya nos vale. Pensamos que tienen que ser las dos. Repito, una solo de las dos es suficiente. Si la vía tiene las dos, estupendo.